En los primeros vídeos de esta serie hemos tratado dos obras del mismo autor estadounidense, Wayne Barlow con Pandora y Darwin 4, ambos de xenobiología. A continuación, en los dos siguientes vídeos, traté otro proyecto de otro autor escocés del género, Dougal Dixon con Afterman y Futuro Salvaje, ambos de evolución especulativa. En el vídeo anterior, en cambio, presenté un tercer autor turco, Cem Kösemen con Snayat, de xenobiología. Personalmente, me parece que saltar de xenobiología a evolución a xenobiología a evolución sería algo aburrido, por lo que hoy os traigo un sexto proyecto algo disparo, un mundo de dinosaurios, también de Cem Kösemen con la colaboración del dibujante de novela gráfica canadiense Simon Roy, un proyecto de evolución especulativa ucrónica. Este otro autor, a quien iría bien analizar en un futuro, se centra en cómics en donde la xenobiología es protagónica. Toda la información para este vídeo puede ser consultada en la página en línea de Kösemen que os dejaré aquí arriba, y si accedes al servidor de Discord oficial de mi canal, os dejaré un PDF con una traducción que hice hace un par de años, aunque tiene algún que otro error de redacción. La premisa de este proyecto parte de una crítica a la idea del dinosauroide del paleontólogo canadiense-estadounidense Dale Russell, quien diseñó en base a los fósiles del Troodon formosus un posible descendiente que podría haber tenido de no ser por la extinción del Jurásico, un descendiente sapiente. Esta idea fue bastante popular en los años 70 y 80, alimentando inclusive a hipótesis conspiranoicas de élites reptilianas, proponiendo un linaje de dinosaurios supervivientes que sobrevivieron a día de hoy, controlando la historia desde las sombras. Sea como fuere, independientemente, por los años 2000, Kösemen y Roy notaron dos detalles de esta especie crónica que no acababa de cuadrar. Lo primero era que la especie tomada para este humanoide era aviano, con plumas, algo que se desconocía en el momento, no pasa nada, y que se parecía enormemente al humano, pecando de antropocentrismo. Según ellos, no hace falta tener una postura erguida, brazos largos y cabeza redonda para tener un nivel de sapiencia a par con el humano, solo una mente prodigiosa y algún órgano que le permita manipular objetos, por lo que empezaron a pensar en alternativas de dinosaurios civilizados. Roy ideó una especie semejante a un córvido, mientras que Kösemen tomó de inspiración, más bien, a loros también, bautizando a su criatura como Wisapiens sauroceus. Ya entrando en el siglo XXI, cuando ambos dibujantes vivieron en Nueva York a la vez, mantuvieron contacto, comparando ambos antiguos dibujos e ideando un futuro proyecto de evolución especulativa o crónica. ¿Y si el meteoro no impactó con la Tierra? ¿Y si una especie aviana hubiera tomado el nicho del humano? Ahí nació un mundo de dinosaurios. En un inicio querían hacer una novela gráfica con esto, pero vieron que les interesaba bastante más crear el mundo que no tanto escribir la historia necesariamente. Antes de empezar con la civilización en sí, quisiera centrarme en la fauna que la envolvería. Pese a que el asteroide no impactó con la Tierra, desde antes, la diversidad de dinosaurios estaba menguando, dándose una extinción masiva, pero ni de broma tan catastrófica, por lo que muchos otros dinosaurios sobrevivieron como dinonicosaurios, raptores, hadrosaurios, trodontes, tericinosaurios, pterosaurios y más. Linajes que no lograron sobrevivir podrían ser los espinosaurios y los tiranosáuridos. Bueno, pequeño inciso, he metido los pterosaurios en los dinosaurios, pero sé que no lo son. De los raptores podríamos destacar a los Pisteraptor y los brachiornizoides de la misma familia, cazando animales medianos en ríos y lagos. Los hadrosaurios desarrollarían un aspecto harto curioso, ostentando pezuñas a partir de sus zarpas y un plan corporal más adecuado para escalar montañas de la actual Sudamérica, semejante a una llama, el Orninastax. No obstante, sin lugar a dudas, el herbívoro más grande de este mundo crónico serían los ornitomímidos como Obititan bicolor, quienes pastarían por las estepas eurasiáticas. Estos vivirían en manadas en donde las crías iniciarían sus vidas con plumajes pardos que les ayudarían a camuflarse mejor de sus depredadores principales, los suberraptoriformes, feroces depredadores. No conocemos el nombre exacto de los suberraptoromorfes ornitomimidívoros, pero sí el de un pariente lejano, el Bosornizoides erythrops o ave toro, presa de los Avisapiens. Otros ornitomímidos destacables podrían serlo el Rugocursor, capaz de correr a altísimas velocidades. Algunos primos lejanos de los Avisapiens, descendientes de trodones, el Varicursor, Buria, Boreocursor y el Paraburia, cada uno tomando un nicho diferente, el de cazadores de animales medianos y pequeños, herbívoro, cazador de climas fríos y omnívoros respectivamente. En Sudamérica, en cambio, podemos encontrarnos con Toucanops dixoni, del que no se sabe demasiado, solo de dónde es y que se ha especializado para escalar altos árboles. Un pariente extinto de los trodones, por su parte, sería el Alophagus, extinto en el Mioceno y habitante de la actual China, capaces de bucear en el mar para cazar y seguramente de beber agua salada. Sin lugar a dudas, no obstante, los depredadores superiores de este mundo en cuanto a tierra arriban a cazar serían los velociraptores como los Rhynchovenator aegyptus y aegilis.
cada uno adaptado a diferentes entornos, quienes pasarían de tener dientes en sus fauces a picos. Otro pariente del Velociraptor que fue por otra rama sería el Osteophaganax regalis, habitante de los montes caucásicos, carroñeros, de cabeza calva y cuyas barbas de colores fucsia en machos servirían para atraer a hembras. Esta calva estaría hecha para que la carne del cadáver no se colara por sus plumas y que así no se infectara, como los buitres de hoy en día. Una rama hermana, algo más conservadora en cuanto a la forma de su pico, serían los Tyrannoraptores, en donde hallaríamos a Sahuanandromeus, quienes cazarían en manada haciéndose valer con su gran intelecto, Pantherodromeus y Botandromerus bicolor, cazadores solitarios. Antaño este linaje tuvo miembros colosales como Metradromodaemon fobetor, habitante del actual Magreb y Oriente Medio, cuya versión adolescente distaría enormemente de la adulta. Pese a que muchas de las grandes bestias del Jurásico perecieron, aún prevalece un auténtico monstruo, el Melanorodromeus eucheratus, descendiente del Carnotauro, protagonista de las peores pesadillas de los Avisapiens. Si bien caminan ufaunos por Eurasia con sus 7 metros de largo, gobernando con total soberbia cada lar al que arriban, los ejemplares más grandes se han hallado a través de los fugaces copos de nieve tormentosos de Siberia. Los pterosaurios se habrían visto especialmente afectados por la menguante biodiversidad, por lo que quedaron en el nicho de los filtradores semiacuáticos de ríos largos y humedales cual flamenco cigüeña, siendo un perfecto ejemplo de ello el género de los Diluvipterus. Otras ramas de pterosaurios se conformaron con estilos de vida no depredadores, aunque no se nos deja claro cuáles fueron en el caso de los Cycnotherium de la actual Nueva Zelanda, solo que habían perdido la habilidad de volar. En Eurasia abundarían los abrevaderos, en donde podríamos hallar a ornitomímidos como Rhodocursor o Cinocularia compartir paraje con Afrotuberculo camelus u Odontocervoide. Mamíferos. Al menguar la presencia de los dinosaurios, los mamíferos, pese a que no a tal grado como los de hoy en día, prosperaron en seres grandes, precisamente del linaje aquí extinto de los multituberculados, quienes en nuestro mundo perecieron junto con los emplumados y escamosos. Muchos desarrollarían colmillos que crecerían hacia arriba, saliéndoseles por las partes superiores de sus hocicos, tal y como les ocurre a los babirusas. Entre ellos podríamos también toparnos con pseudalces, odontobobis o odontocervoides. Sin embargo, otro linaje de mamíferos a destacar aquí serían los marsupiales, presentes desde los inicios de la era de los dinosaurios y que aquí tendrían un mayor espacio para diversificarse en Phobodidelphiboides o los Marsupiolemorus, más ágiles y livianos que los multituberculados. Y ahora sí, el momento que nadie estaba esperando, toca hablar de los protagonistas de este proyecto, los Avisapiens. Estos vienen de un linaje de trodones sapientes entre los que podemos encontrar a Avisapiens tataricus, Sauroceus, habitantes de las estepas eurasiáticas, Minimus, habitantes de zonas más cálidas, y Gigantosapiens borealis, habitante de los bosques europeos. Estas especies, a lo largo de su evolución, incrementaron el volumen craneal para que cubriera más masa cerebral. Serían en las estepas en donde la competencia entre los tataricus y los sauroceos se daría. Los Avisapiens tataricus tienen a dos etnofenotipos principales: eurasiáticos con un tono de piel no emplumada con más azulada y oscura, y los norsiberianos con un tono de piel más claro y amarillento, adaptándose a los diferentes niveles de radiación solar y, como podría intuirse también, con formas físicas dispares dependiendo de la región en región. A su vez, como pasa en los cuervos modernos, hay algunos ejemplares con mutaciones genéticas en donde el pico está cruzado, tiene algún hueco en su sierra mandibular o la punta más ganchuda de lo que debería. Dependiendo de la cultura, unos son venerados como dioses y otros siendo considerados como portadores del mal, siendo sacrificados al nacer. Esta especie habría domesticado a otros dinosaurios para vivir como los bosornizoides como animal de carga y de montura, o los cinornizoides como animal de compañía y ayudante a la hora de cazar especies como aves, toros o multituberculados. Tanto el Tataricus como los Sauroceus compiten incansablemente por nichos, en donde las alianzas, pese a existir, son escasas y esclavizándose unos a otros. Esto ha dado lugar a incontables guerras, por lo que estas especies se han tenido que armar con lanzas y propulsores maniobradas por la boca, órgano que usan para manipular objetos, aunque de manera secundaria también pueden usar sus patas delanteras para sujetarlos, cosa que han aprovechado para dar lugar a nuevos artilugios basados en su ergonomía. En el Mediterráneo oriental en particular se daría la confección de unas complejas máscaras de guerra hechas para proteger e intimidar al adversario. Muchas de estas sociedades estarían estamentadas con líderes religiosos en la cúspide, los únicos miembros de sus sociedades con el tiempo suficiente y educación en poder crear arte, mi parte favorita en lo personal de este proyecto. Estas especies pintarían con plumas tomadas de presas, cosa que le dotaría a su arte de un trazo muy particular,
representarían usualmente situaciones cotidianas con telas tensadas cual tambor para decoración o para contar historias, religión como en esta pintura de un héroe mítico de plumas rojas y moralejas como en esta representación de una cacería, el punto álgido al que llegar como macho adulto de tu tribu. Entre estas pinturas podríamos hallar a aves toros, a titanes y a la cosa negra, Melanorodromeus. Dicho todo esto, toca analizar. Puntos positivos de un mundo de dinosaurios. La premisa de este mundo no es nueva, pero el toque que se le ha dado sí. Sería tentador hacer más dinosaurios y más raros de los que hubo en nuestra línea temporal, monstruosas bestias dignas de Godzilla, pero aquí no se elude al hecho de que eran más animales que otra cosa, y que eran aves, y de que estaban ya en decadencia antes del meteorito, de ahí su menor diversidad. Añadiéndose estos detalles a este mundo y enriqueciéndolo, se ha dado un buen caso de investigación. La inclusión de mamíferos relativamente importantes en la biosfera es otro ejemplo de ello, con especies propias y venideras de linajes extintos. El contraste entre ambos linajes nos ha permitido sentir a los dinosaurios de una manera que jamás habíamos visto, como verdaderas aves, no seres pseudomitológicos. Aquí ocurre un caso interesante comparar con Snayad. Mientras que Snayad presentaba una parte muy pequeña de un mundo muy detalladamente, un mundo de dinosaurios presenta una parte muy grande pero con pocas pinceladas, las justas para que este mundo nos resulte gigantesco y riquísimo con tan poco como las pinturas que solo necesitan un par de trazos para entenderse. El aspecto en donde más se luce este proyecto, no obstante, es sin lugar a dudas en las culturas Sawi Sapiens, sus protagonistas. La ergonomía de sus utensilios están bien pensadas para estas especies. Sus sistemas sociales son creíbles, al igual que sus relaciones interespecie en base a cómo se comportan las aves en general. Su modo de vida y las diferencias culturales y étnicas también son loables. Los Sawi Sapiens de China no serán los mismos que los de Turquía, por ejemplo. Y estos detalles anatómicos son magníficos. De entre estos aspectos, el que más me fascina en lo particular, como ya he dicho, es su arte. No solo se imaginan qué representarían religión, decoración y mensajes claros basados en su mundo, no un refrito de las pinturas rupestres humanas, sino que además se ha pensado en qué materiales usarían, siendo esto un trabajo de técnicas de expresión gráfico-plásticas sublimes. Y la presentación, que no contará mucho, aunque en este caso ojalá, es un verdadero goce si eres artista. Los bocetos e ilustraciones hacen ver a este mundo como uno más. Poca diferencia podríamos ver entre la zona de esta línea temporal y la nuestra bajo el mismo dibujante. La única diferencia es que estas criaturas no las podemos ver en el zoo, por ejemplo. No se sienten como criaturas imaginarias, es como si se hubiera podido viajar a otro universo y dibujarlas ahí mismo, otorgándole un nivel extra de inmersión. La manera de redactar el mundo es casi científica, pero no tan compleja, siendo perfecta para que gente que se inicie en este mundo y que esté a punto de meterse de lleno en él, lo comprenda. Este último punto, de hecho, el que me impulsó a crear esta misma serie. No obstante, no cantemos victoria, puesto que no todo es perfecto. La primera vez que analicé este proyecto hace un par de años me pareció una auténtica maravilla. Pensé que si le debía hacer una reseña, la nota final debería ser un 10 indudablemente. No le veía ni una falla. No obstante, ahora que lo he revisitado, con mayor experiencia, veo que tiene una que pasé por alto y que hace que este no sea el caso. Algunas especies, a la hora de evolucionar, se parecen demasiado a sus homólogos modernos si es que son del mismo linaje. Los más perdonables serían los marsupiales mono, pero también tenemos a alces y cérvidos multituberculados. Aunque el ejemplo que más canta es el linaje de los Rhynchovenator, que desarrollaron un pico afilado cual ave actual, perdiendo sus dientes. La única razón por la que esto fue así en nuestro mundo es porque se trató de un solo linaje superviviente que lo desarrolló. No hubo una presión evolutiva que obligaba a los saurópsidos avianos a desarrollar picos duros. Fue algo puntual que rara vez se habría desarrollado realmente en otros linajes. De entre estas especies, el Rhynchovenator agilis es el que más destaca, en el más sentido. Estos constan de una cabeza muy semejante a la del águila. Podríamos excusarlo con el hecho de que tienen nichos semejantes, como ocurre con los Teophaganix y los buitres que carecen de plumas en las cabezas para evitar que la carne de la carroña de la que se alimentan se les pudre en el plumaje, o de algunos pterosaurios que ya tenían el nicho de las cigüeñas y de las garzas de antes. Pero en este caso, unos los tienen así por aerodinámica y los otros porque se parecen meramente a nuestras águilas. Esto claramente está hecho para que el espectador vea los paralelismos y entienda realmente la necesidad de hacer un mundo donde los dinosaurios se sientan aves y no monstruos reptilianos, pero me dan demasiadas vibras de Afterman y no podéis imaginar lo que me duele decir esto. Algo muy parecido a esto ocurre con los Sawi Sapiens, la propia cabeza del proyecto, aunque se le pueda excusar un poquito ya que se crearon antes del propio mundo. Personalmente hubiera permitido esta pequeña libertad en este caso y en las demás no haberlas pasado demasiado, pero bueno. Como con Futuro Salvaje, no sé qué partes son realmente de Cusemen y qué partes de Roy.
Es con todo esto que creo que la nota que debería quedarse en un mundo de dinosaurios es con un 9,5. Bastante superior a Darwin 4, pero rozando aún a Snayat. Sé que he quitado más puntos a otros proyectos por menos, pero las otras ideas que han dado son tan buenas que me parecía un sacrilegio. Antes de terminar, quisiera añadir un detalle que podría enriquecer esta serie, y es el de la diferencia entre un proyecto de biología especulativa duro y blando. En el duro se es mucho más estricto en cuanto a los detalles científicos, mientras que en el blando no tanto. Esto viene de una conversación informal que tuve en el servidor de Discord, cuyos usuarios no me acuerdo, lo siento mucho. Si os sentís por aludidos ya sabéis de quién hablo. Es por eso que, pese a ser más relativamente plausible Afterman que Darwin 4, Afterman no llega tanto a su objetivo como proyecto de evolución especulativa dura, mientras que Darwin 4 en ningún momento esconde estos aspectos más fantasiosos. Sigue su objetivo y es creíble dentro de sus normas. No se ve forzado puesto que tiene una serie de normas establecidas que no rompe, mientras que la improbabilidad de tantos casos de evolución convergente en Afterman le dio la nota que tuvo al final. Cambiando de tema, en los comentarios me habéis dado propuestas para futuros proyectos de biología especulativa. No obstante, tengo un cronograma muy rígido, así que no podré tenerlo tanto en cuenta como con la serie de evolución especulativa. No obstante, como he ido prometiendo, el mundo de Birrin, próxima reseña de esta serie, se adelantará a mis planes originales, siendo la única excepción en donde haré esto. Dicho esto, KBU.